Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo. En este día 15 de julio, jueves eucarístico, donde les invito a degustar el banquete de la palabra. Jesucristo, palabra de vida, palabra de consuelo, palabra de esperanza, ese bálsamo que necesitan nuestras vidas. Escuchemos el Evangelio de San Mateo capítulo 11, de los versículos del 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados, cansados, que yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Muy estimados hermanos, como es la palabra de Dios, densa en su mensaje, en su contenido, en su esencia, son apenas unos cuantos versículos, si bien en cantidad muy poco, pero en calidad una grande enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir esta breve reflexión con ustedes. Me llama mucho la atención porque estos versículos retratan perfectamente las entrañas de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Se vuelcan las entrañas como ese buen pastor, como lo describe el mismo Evangelio de San Juan. Se compadecía de aquellas ovejas y sobre todo de aquella oveja perdida, de aquella oveja herida. Dibuja precisamente los sentimientos de ese corazón sacratísimo del Señor Jesucristo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es Jesucristo que se ve retratado perfectamente sus sentimientos en este Evangelio. Nunca adopta una actitud de indiferencia, de frialdad, de distancia, de desinterés. Los mismos evangelios lo describen. Jesús se detenía ante las miserias humanas de los pecadores. Se detenía ante la necesidad de los enfermos, ciegos, paralíticos. Jesucristo se detenía ante el pobre, el desvalido, el marginado. Ese mismo Jesucristo que veía ese cansancio, esa fatiga, ese agobio en tantas personas que se encontraba en los caminos donde Él recorría y compartía el Evangelio. Es el mismo Cristo que hoy en este mundo, en esta sociedad, ve esa fatiga, ve ese agobio. Hoy más que nunca el hombre se ve cansado, hastiado, fatigado. Y vemos precisamente un cansancio, un hastío. Creo que nuestro Señor hoy ve, y todos vemos, en el hombre así, vacíos existenciales, sin sentido en la vida, un cansancio, un desgaste. Si bien hemos sido desgastados, a distancia de 1 año y meses de una pandemia que todavía ha venido a agravar el cansancio del hombre. Y hoy el Señor, con su palabra viva, real, actual, eficaz, quiere ser como Él mismo lo manifiesta en el Evangelio. Vengan a mí, vengan a mí. Y venir a mí significa eso, permanecer en Él. Ir hacia Él, ir hacia esa fuente inagotable como un bálsamo que quiere curar nuestras heridas. De esta pandemia, donde a muchos se han visto así, heridos, dañados por la misma enfermedad o por la pérdida de un ser querido, donde les ha llegado la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Vengan a mí los que están cansados y fatigados, agobiados, extenuados. Es la invitación que nos hace a todos, porque esta realidad que he descrito nos afecta de una o de otra manera a todos, en el ámbito espiritual, en el ámbito moral,
en el ámbito físico. Es algo que nos ha afectado a todos y en todo. Por eso el Señor nos invita a ir a Él. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados. Y es por eso que les invito a traer esta reflexión a nuestro corazón. De San Juan Crisóstomo, decía él: venid a mí los que están cansados. No dice venid este o aquel, sino todos los que están en las persecuciones, en las tristezas, en los pecados, no para ser castigados, sino para ser perdonados sus pecados. Venid, no porque necesite de vuestra gloria, sino porque quiero vuestra salvación. Por eso dice: y yo os aligeraré su cansancio. No digo, yo os salvaré solamente, sino lo que es mucho más, os aliviaré. Esto es, los colocaré en una completa paz. Nos fijamos estas palabras de San Juan Crisóstomo. Dice: no a unos, no a otros, no a algunos, sino a todos, porque a todos nos aqueja un cansancio, un agobio en diferentes aspectos de nuestra vida, aún en lo personal, en lo familiar. Por eso hagamos nuestra esa invitación: vengan a mí, vayamos a Jesucristo. Y dice al final del Evangelio: porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cuál es ese yugo que nos invita el Señor? Es a cargar nosotros. Si nos fijamos, ese yugo es unirnos a nuestro Señor. Dejar que Él nos alivie, nos consuele ese agobio, ese cansancio. ¿Para qué? Si nos unimos a Cristo en ese yugo, unidos a Él, también podremos hacer nosotros ese yugo suave y ligero en el cansancio, en el otro, para hacer ese consuelo, aligerar sus cargas, en ese consuelo, en ese consejo, en esa cercanía, en ese interés y no en la indiferencia en la que vive muchas veces el mundo. El mismo Papa Francisco nos dice: ¿en qué consiste ese yugo? Consiste el yugo del Señor en cargar el peso de los otros con un amor fraternal. Una vez recibido el alivio y el consuelo de Cristo, estamos llamados también nosotros a hacer alivio y consuelo para los hermanos, con esa misma actitud de mansedumbre y humildad, con ese yugo suave y ligero, es decir, el yugo del amor, el amor a Dios, que nos hermana, nos mete en ese yugo con Dios y desde Dios para ser consuelo, como diría el mismo San Francisco de Asís: ser consolado para consolar. Vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, que yo les aliviaré. Hagamos nuestra esa invitación. Pidamos por todos, en especialmente, lo ratifico, lo reitero, por todos los enfermos que se ven en ese agobio, en ese desgaste, y en ellos a todos los enfermos, y en especial a los de nuestra comunidad parroquial de Nuestra Señora de Bugambilias. Reciban la bendición, nuestro aprecio, nuestro cariño de sus sacerdotes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea.